Antes de que la noche galáctica viniera, un grupo de personas escribieron la información de la mejor forma que ellos acordaron. Nos la dejaron como cuentos mitológicos, como pinturas, como narraciones. Estas han durado hasta el día de hoy. En muchos dibujos egipcios los podemos encontrar. Muchas razas galácticas nos defendieron por aquel entonces, pero el bloqueo o desconexión no se pudo evitar, pero hay que decir que nosotros como almas, decidimos que ya era tiempo de practicar la máxima densidad. Por lo tanto, la raza oscura no se puede decir que nos hayan agredido como tal, ya que nosotros así lo decidimos. No sabíamos cómo lo iban a hacer, pero les dimos permiso para tal fin. Y ellos nos modificaron el ADN. Durante todo el periodo histórico de 26.000 años, hemos estado escuchando las señales que un grupo de personas nos dejaron en especie de mitos, pero para nosotros un poco confusos. Poco a poco van encajando las cosas. En la era de Virgo, hace 15.000 años fue la época de la Atlántida. En esta era se produjo el final de Gefixión, el final del periodo Atlante. Este imperio fue el último de la era de luz. Ellos vivieron la transición de la noche galáctica, vivieron una época de confusión que los llevó a enfrentarse a sí mismos. Cuando terminó Virgo, empieza la era de Leo, y es aquí cuando la raza azul, que surgieron de las Islas Canarias sobre todo, intentan llevar la información al resto del mundo para que no la olvidemos. Los azules, por ejemplo, los que más conocemos son Isis, Osiris y Set, entre otros. Isis sobre todo es la encargada de llevar la genética azul por todo el mundo, para preservar la corriente pura de la feminidad sobre la Tierra. Su misión fue muy importante, por eso hoy en día todos han oído hablar de Isis. La era de Leo fue hace unos 10.000 a 12.000 años atrás. Estos seres azules eran medio humanos, ellos se dedicaron a informar a la humanidad, sobre las verdades universales. Cómo escribirlas y transcribirlas de diferentes maneras, para que esa información perdurara. Se crearon hermandades que ayudarían durante la era de Leo, y la era de Cáncer a transcribir las verdades universales, para que los humanos que no recordaban o estaban desconectados pudieran recordarlo. Después en la era de Cáncer se dio el diluvio universal, a partir de aquí termina la historia conocida por aquel entonces, y comienza una nueva era, una era de desconexión total. Esto sería en la era de Géminis, de Tauro, de Aries y de Piscis. Durante la era de Leo hubo varias juntas de la Confederación Galáctica con los humanos. Después, cuando empezó la desconexión total, las razas galácticas no tenían que intervenir, entonces se ocultaron. Estas juntas eran para decirnos, que cuando pasase la noche galáctica y comenzáramos a recordar, ya no sería igual, pues empezaría a cambiar toda la vibración del sistema, porque el Sol empezaría a cambiar, ya no solo la Tierra cambiaría, también el Sol lo haría. Entonces se dijo, en el nuevo amanecer galáctico, la vibración de la Tierra va a cambiar debido a las tormentas solares. El Sol va a recibir una irradiación mayor, de un pulso de luz que va a emerger del agujero negro del Sol central de la galaxia. Cuando esa irradiación de energía llegue al Sol, una gran tormenta solar va a iluminar a todos los planetas, por lo tanto, los fotones de la materia van a cambiar. Lo que implica esto es que el tiempo será diferente. El tiempo y la materia van siempre juntos, si la materia se mueve en círculos, el tiempo también va en círculos. Si el tiempo se detiene, la materia no evoluciona. Si la materia se mueve y se transforma, si hay caos, hay mucho más tiempo. Ahora estamos en un periodo que hay más luz, y por lo tanto más transformación, el tiempo va más rápido, y por si no lo han notado, el día ya no dura 24 horas, dura 16. Es porque la irradiación del Sol está cambiando, y por lo tanto la materia está cambiando. Cuando se dijo esto en la era de Leo y Virgo, se referían que cuando amaneciera habría un proceso de unos cuantos años, en el que el Sol hará que la materia no esté tan comprimida, esto hará que los fotones se liberen un poco y el tiempo cambiará. Entonces los sabios de ese momento, construyeron un montón de calendarios que hablaban sobre ese momento. Por eso todas las culturas de la historia, cuando terminan sus calendarios es el 21 de diciembre del 2012, pues como a partir de este momento va a haber tormentas solares, y el tiempo cambia, era tontería seguir haciendo los calendarios. Pero las malas interpretaciones han dado lugar a la creencia de que en el 2012 se acabaría el mundo. Pero en realidad se termina la concepción de un tiempo. Esto fue lo que la Confederación Galáctica explicó en aquel entonces. Durante estas 6 eras se va a ir explicando,
todo lo que tenemos que recordar para que cuando llegara cerca del 2012, que es cuando empezó el amanecer galáctico en Acuario, ya todos tengamos en las manos, en los libros, en los recuerdos y en las historias, las verdades. Las verdades que nos conectan y nos hacen entender el propósito por el cual estamos aquí. Si nos fijamos desde siempre, los sabios nos han ido diciendo las cosas de una forma para que poco a poco las fuéramos entendiendo, nos lo han ido diciendo como una especie de cuento. Por ejemplo, lo que se estudia en el colegio de la mitología como el rapto de Europa. Viéndolo de una forma normal mucho sentido no tiene. El mito dice, había un rey que tiene unas hijas, y una de ellas es Europa. Europa era la deidad del aire. La diosa del aire que estaba jugando con sus hermanas en la playa, y de repente Zeus la ve, y se prenda de ella. Como la quería ver, para que no se asustara ya que él era un dios, se convirtió en un toro blanco, entonces se transforma en un toro blanco que viene del agua, se acerca a ella, y ella se sube a su lomo, entonces salen volando y la rapta. Zeus se apiada de ella y le dice quién es. Entonces es cuando ella se enamora de Zeus, pasa un tiempo y tienen 3 hijos, más o menos aquí acaba la historia. Entonces te preguntas qué significado tiene esto. Fíjense en lo siguiente, Europa, la tierra de los vientos del Polo Norte. El rey, Zeus que en realidad era Odín, Odín era una deidad nórdica. Europa representada por los vientos y también por el corazón. Los antiguos sabían que Europa representaba el corazón, por eso las mujeres fundaron las civilizaciones de Gran Bretaña e Irlanda, como Avalón, para custodiar el corazón de la mujer, de aquí viene que las mujeres jugaban en la costa. Europa que es el corazón, y el aire que también es uno de los elementos del corazón. Europa jugaba en la costa y llegó el toro blanco, si cogemos la constelación de Tauro y vemos cómo se dibuja, y la ponemos sobre Canadá encajan. Esto implica que los antiguos nórdicos sabían que el aire, el corazón, era Europa. Está en la costa con su energía, luego viene el toro blanco, esto es la glaciación, después viene el frío y se lleva la energía de Europa hacia Norteamérica, porque es el paso de la energía. El toro la rapta y cuando se enamora, cambia su forma, que es el deshielo. Ellos dos tienen 3 hijos, que son el lago Hurón, el lago Michigan y el lago del Norte. Los 3 lagos grandes de Norteamérica. Esto es un cuento mitológico, si vemos otros cuentos de la antigüedad, todos hablan de geografía, de la energía, y del movimiento de la energía en el planeta. Antes de que viniera la era de la desconexión, los humanos pidieron ayuda a los seres que están debajo de la Tierra, y a reconectar la conciencia del magnetismo del planeta. Para esto se fueron por todos los continentes, reconociendo cada chakra y viendo qué energía tenía cada continente. Escribiéndola y dejándola como historias. En aquel entonces se hizo un recorrido, para unir esa conciencia en los diferentes puntos, sobre todo en el corazón, en la garganta, en el tercer ojo y la corona del planeta. Ese recorrido comenzó en África, que era la representante del tercer ojo en aquel entonces, esta era la conciencia. Surgió de ahí, y finalizó en la Antártida, tardaron 50 años en hacer este recorrido, se hizo antes del diluvio universal, antes del gran cambio de la era de Cáncer.